Muchísimas gracias, señor gobernador, vicegobernador, por esta posibilidad de estar aquí en la provincia de Corrientes, en esta conferencia. Estamos en este momento muy involucrados en todo este proceso electoral, en un momento en que la Argentina necesita un cambio de fondo. Los argentinos estamos angustiados, una angustia existencial, muchas veces sin reconocer demasiado a nuestro país, como sentimos una ajenidad en el sentido de una decadencia que nos invade, y estamos totalmente decididos a trabajar en cada una de las provincias argentinas, en cada una de las ofertas electorales que estamos haciéndole a la ciudadanía para lograr que el mismo cambio que logramos en el 2021, ganando las elecciones parlamentarias, sean ahora el triunfo en las elecciones provinciales que se van dando en cada lugar. Ayer estuve en Formosa, que está votando el día 25, también estuve en Charata, en el Chaco, y voy a ir a Resistencia, que se está votando el día 18. Bueno, acá el 11 de junio van a tener suerte porque es mi cumple, sí, vas a tener suerte. Y estamos conformando en cada uno de los lugares equipos sólidos para gobernar el país. Creemos que Juntos por el Cambio va a ser el próximo gobierno nacional con una consigna de orden económico, de orden en la educación, de orden en la seguridad, en la lucha contra el narcotráfico. Así que aquí mi objetivo es acompañar a todos los candidatos que hoy conforman la lista que preside nuestro gobernador, Gustavo Valdés, el proyecto de Corrientes productiva, de una Corrientes que recupere ese lugar tan importante en la historia de la Argentina. Así que venir a acompañar, a apoyar, a lograr que este proyecto cada día crezca más aquí y en todas las provincias que conforman nuestra nación. Y luego, bueno, iremos a unas pasos nacionales en las que determinaremos un modelo que triunfará y todo el mundo acompañar ese resultado, porque la unidad es fundamental para ganar las elecciones nacionales. Así que muchas gracias una vez más por esta recepción, gobernador, vicegobernador, intendente de la ciudad. Y nada, simplemente, esto es una conferencia de prensa, así que no quiero hacer un discurso. Simplemente está. Hola. Bueno, déjame agradecerte la presencia, Patricia. Para nosotros es fundamental que comencemos a presentar nuestro pensamiento y nuestro proyecto político de una de las posibles presidentas de la Nación, y poder hacerlo en amistad, en armonía, poder expresar lo que siente el gobierno de la provincia de Corrientes, los ministros, los amigos, el sector productivo de la provincia de Corrientes, hacia dónde vamos, la industrialización, contar de lo que estamos haciendo en educación, comprender profundamente cómo miramos nosotros la historia, qué nos pasó, qué es lo que añoramos, qué es lo que deseamos. Es fundamental, porque si no, lo que tenemos es un presidente que se sienta en el sillón de Rivadavia y se olvida que para sentarse en el sillón de Rivadavia tuvo que haber antes un Pedro Ferré a lo largo de la historia, que nosotros luchamos para construir nuestra provincia de Corrientes, y que la lucha de la libertad no se termina de un día para el otro. La lucha por la libertad y por la economía, por el desarrollo, son verdaderas luchas que tienen que llevar las provincias argentinas adelante, y que tenemos un régimen federal
que es fundamental que lo alcancemos a comprender. Y cuando nosotros vemos una Argentina que tiene provincias que tienen orden, que tienen superávit fiscal, que hicieron ver bien las cosas, muchas veces reciben castigo y no reciben mayor empuje para poder resolver, avanzar y despegar. Y las provincias muchas veces que tienen desórdenes fiscales, que se están cayendo, que administraron mal, que hicieron bien las cosas, que hicieron muy mal las cosas, muchas veces tienen el premio. Entonces, presentar y hablar de este tipo de cosas con un candidato a presidente de la Nación, precandidato a presidente de la Nación, es fundamental. Por eso yo te quiero agradecer que visites nuevamente Corrientes, y que tenemos que votar por candidatos a presidente que conozcan el interior, que sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer, cómo vivimos, cómo pensamos, pero no solamente los correntinos, sino los misioneros, los formoseños, los chaqueños, entrerrianos, santafesinos, en definitiva toda la Argentina, porque somos la construcción colectiva de un sueño que tuvieron allá por 1853 los que conformamos la patria a través de una constitución. Por eso, Patricia, hoy que nuevamente estás en Corrientes, yo como gobernador de la provincia te quiero dar la bienvenida, te quiero desear éxito, no suerte, éxito, porque el éxito es parte del trabajo de uno. Por supuesto tiene como 100 gramos de suerte también por ahí el éxito, pero la verdad es que nos honra tu presencia y espero que sigas caminando nuestra patria más allá de los resultados. Los militantes políticos no vamos a resultados, generalmente perdemos más cantidad de elecciones que las que ganamos, pero cuando ganamos las elecciones sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Así que éxitos, Patricia Bullrich. Muchas gracias. El señor gobernador y la señora ex ministra quedan a disposición de los medios para las correspondientes preguntas. Buen día, Patricia Bullrich. Hola. Hola. Raúl Acevedo de Radio 2. Queríamos consultar del principio del federalismo que usted habla con respecto a qué compromiso va a haber en un eventual gobierno suyo en el marco de un debate sobre una nueva ley de coparticipación o que recursos sean coparticipables a la provincia, ley de cheques. Bueno, tal cual planteó el gobernador, la Argentina tiene una cantidad muy importante de desequilibrios que hay que trabajar, donde muchas zonas productivas de nuestro país, muchas zonas que hacen, ayer estábamos discutiendo, que exportan, no encuentran los incentivos para hacerlo en la medida que no tienen coparticipación luego de los resultados de esas exportaciones. Entonces, la necesidad de trabajar sobre esos desequilibrios existentes en provincias que tienen recursos que no son coparticipables, como pueden ser las regalías, y que son dueños de su subsuelo, pero muchas provincias que producen otro tipo de producciones importantísimas para nuestro país, agroindustriales, provincias que tienen la posibilidad de la transformación de sus materias primas en industrias y que los incentivos no son los adecuados. Entonces, estos desequilibrios, el costo de las tarifas diferenciales entre las zonas urbanas del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en relación a, por ejemplo, el costo de la electricidad y lo que influye el costo de la energía en la producción, los costos diferenciales que no lo pueden ser, porque los costos de la distancia a los puertos o la distancia que puede tener a la salida de la producción, a la evacuación de la producción, son todos elementos que hay que analizar para poder generar un verdadero equilibrio. Ustedes saben que la ley de coparticipación es una ley que implica un cambio constitucional. Eso tiene que ser hecho con un acuerdo muy fuerte y muy sólido
para que la Constitución la cuidemos entre todos. Y si abrimos la Constitución sea una apertura muy medida a los temas que queremos realmente discutir y no es una primera medida de gobierno porque significaría arrancar con un debate cuando nosotros hoy lo que necesitamos es trabajar sobre el orden económico, el equilibrio que necesitamos para no tener más del 100% de inflación, para poder lograr tener una única moneda y no tener la cantidad de cambios que hoy tenemos, que son más de 40 tipos de cambios, para tener reservas, que tenemos que volver a acumular reservas en la nación y en el país todo, un Banco Central independiente, es decir, una cantidad de cosas que tenemos que lograr para que el barco salga de la tormenta. Pero estos desequilibrios es fundamental trabajarlos. Energía, costo por ejemplo, de las naftas, una serie de costos que hacen al país que hoy en día, como discutíamos ayer con el gobernador, es más fácil poner una industria en el Gran Buenos Aires. Bueno, es relativo porque la situación de inseguridad, la situación de hacinamiento, las horas de viaje que tienen los trabajadores, es decir, la posibilidad de repensar el país con una dinámica de vida distinta, como uno puede vivir en la ciudad de Corrientes o en Curuzú-Cuatiá o Paso de los Libres o en cualquier ciudad que tenga una dimensión mucho más humana que lo que tienen las grandes ciudades con los grandes conurbanos, que ya en muchos casos la gente no tiene de qué trabajar porque se ha cambiado tanto el modelo productivo y en la Argentina a eso le sumamos 10 años de no crecer. Entonces, estos desequilibrios los tenemos que hablar como para poder nivelar y que cada provincia también tenga los resultados de su producción y sienta que tiene una capacidad de estar en igualdad de condiciones con otras provincias, que en muchos casos, como es el caso del transporte y de la electricidad, hoy en las zonas urbanas, y sobre todo en el conurbano y en la capital federal, están con un subsidio que desiguala las oportunidades. Radio Sudamericana y Canal 5, Patricia Wolf, Librería Corrientes. Quería consultar, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones en diferentes provincias donde ganó el oficialismo, si consideran que es posible romper con la hegemonía del Yeto Infran en Formosa o ganar la capitaliza en Chaco, por ejemplo. Yo pienso que en algún momento, cuando un gobierno deja los valores republicanos y democráticos y se convierte en un gobierno eterno, se caen. Es la historia de la humanidad. Los gobiernos que pierden las características de la alternancia, que sus constituciones van en contra de los valores republicanos de su propia constitución, porque las constituciones provinciales argentinas, todas, absolutamente todas, siguen el principio republicano de la Constitución Nacional. Las 23 más la Constitución, digamos, por lo menos no es exactamente una Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas siguen esos principios republicanos. Cuando los gobiernos se desvían de esos principios republicanos, hay momentos en los que la sociedad se rebela contra esa falta de libertad, contra esa hegemonía sobre los medios de comunicación, sobre la justicia, y vuelve al cauce republicano. Así que yo tengo expectativas en el Chaco, tengo una gran expectativa que podamos ganar. Estamos realmente trabajando mucho, acompañando junto a Gustavo, estamos acompañando a un candidato joven, Aliandro Heredero, una persona que tiene un empuje enorme. Eso no significa ir en detrimento de otras listas, pero sí ir con aquellos que tienen una dinámica, una juventud, una capacidad de comprensión de su territorio, por supuesto respetando las otras listas que se presentan, y en Formosa
hay un sistema electoral muy complejo, que es la ley de lemas, y en la ley de lemas siempre el oficialismo tiene una cantidad de lemas impresionantes. Es lo que está pasando también, por ejemplo, que me parece un buen ejemplo para dar la provincia de Tucumán. Hoy en la provincia de Tucumán, Juntos por el Cambio va adelante. El candidato Roberto Sánchez, que yo le digo ponete Sandro, porque si te pones Sandro vas a ser más popular. Es bien popular y va primero. Y se nota en la calle, más allá de lo que dicen las encuestas. Yo estaba con él hace pocos días, voy a volver la semana que viene antes de las elecciones, y va primero. Ahora, el sistema electoral es tan complejo, que cada persona termina siendo un candidato. Y el oficialismo, hay pueblos donde lleva el 30-40% del pueblo en listas. Todos son candidatos. Y hasta ha denunciado Sánchez que los sistemas de financiamiento utilizan los peores sistemas de financiamiento. Entonces, en un lugar donde estamos para ganar, el sistema electoral puede ser el que te empuje atrás lo que es un voto independiente, el voto de la gente después llevado por cientos y miles de listas. Vas a un cuarto oscuro en Tucumán y no puedes encontrar una boleta. Es imposible encontrar una boleta. Hay 10.000 boletas en un cuarto oscuro, no se puede votar así. Eso es una deformación de la democracia. Entonces, esos son quizás muchas veces las cosas que pasan. En Formosa, con la ley de lemas, en Tucumán, con la ley de acople, se acoplan a una lista y se te acoplan el 40-50% de un pueblo porque se genera un sistema clientelar. Entonces tenemos que luchar contra esos sistemas para poder ganar. Pero nuestros candidatos son todos candidatos que representan una idea. Y esa idea va avanzando en el país. Y van a ver que en algunas provincias donde quizás perdemos la elección provincial, la elección nacional la ganamos. Quiere decir que hay una voluntad de cambio real en la sociedad y en lugares donde perdemos la provincial, ganamos la nacional. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere un cambio de fondo. Buenas, ¿cómo le va, Patricia? Gusto de saludarlo. Julián Saucedo, de P5 Satelital y Noroeste al Día. La quería consultar por el desarrollo social. No se refería a usted a la concentración económica, la concentración de infraestructura que existe en el país, y la quería consultar respecto a qué política va a llevar adelante para garantizar la igualdad en primera instancia de condiciones, para instalar una empresa, por ejemplo, pero también el tema de los planes, que es un tema muy sensible y que parece que en la provincia de Buenos Aires es un tema nodular, pero en el resto de la Argentina también el acceso al desarrollo social, cómo se garantiza, no el clientelismo, sino ese desarrollo, y qué plan tiene. Y el gobernador de la provincia lo quería consultar respecto al encuentro con los presidenciales. Y en la agenda existe, particularmente con Patricia, si existió algún tipo de compromiso con una lista de necesidades que la provincia tiene en el marco de un federalismo difuso que tiene nuestro país y los compromisos que uno puede tener con quien sea posiblemente candidato o presidente en el próximo turno. Muchas gracias. La política social es una política que necesita ser reformada. Los planes sociales han resultado un mecanismo muy contrario a la movilidad social, al desarrollo, al trabajo. Estamos trabajando un mecanismo para que los planes sociales se vayan reconvirtiendo en un seguro de desempleo que tenga un tiempo de duración de acuerdo a las edades, ¿no? Se va a hacer paulatinamente y en la medida en que, y con un sistema laboral especial para las personas que puedan incorporarse. Y que quede una conciencia clara, que también ayer hablábamos con el gobernador, que no es incompatible el trabajo con el plan social, porque hoy en día esa conciencia hace que en muchísimos lugares que hace falta mano de obra no se junte la oferta y la demanda. Necesitamos
reunir la oferta y la demanda. Empresas que necesitan trabajadores y trabajadores que no demandan trabajo por el miedo a la pérdida del beneficio que tienen. Hay que destrabar eso de una vez por todas. Nosotros tenemos un sistema laboral muy simple que nos permita un tránsito que sea adecuado para la persona y también para el trabajador, para la empresa. La idea es buscar un acuerdo con cada gobernador para que realmente la política social comience a depender de las provincias, que se haga con un mecanismo transparente y objetivo y no que se maneje por intermediarios. Nosotros creemos realmente que el dinero de la gente hay que cuidarlo, es dinero de los impuestos de todos los argentinos y en consecuencia la administración tiene que ser transparente, sin intermediaciones y que se sepa que realmente los mecanismos van a ser manejados con mecanismos que no sean discrecionales. Eso va a ser un proceso porque hay gente que tiene mucho miedo al desamparo, al convertirse en un seguro de desempleo no va a quedar desamparada nunca, porque justamente es el sistema que permite que una persona cuando tiene empleo está en su empleo y cuando no tiene empleo tiene un mecanismo de protección. Pero la política social que vamos a desarrollar fundamentalmente es el empleo. Hoy la Argentina tiene muchos puestos de trabajo reprimidos, muchas empresas que están en condiciones de dar trabajo, que ofrecen trabajo que no encuentran, no se reúne la oferta y la demanda. Hay que hacer cambios en el sistema laboral para aquellos que vienen muy postergados en el sistema laboral y que están muy afuera del sistema laboral, como son las personas que vienen con un plan social, pero también hay que generar orden, con lo cual la condición básica va a ser que las personas van a recibir del Estado el beneficio que tienen, pero sin ningún tipo de intermediación, no van a tener qué puerta tocar más que las puertas formales, institucionales y la movilización. Y la movilización con chicos no va más. Eso no lo vamos a permitir. Bueno, la otra pregunta. Decía federalismo difuso. Federalismo difuso para nosotros es sinónimo de decir correntino despistado. Es decir, para nosotros federalismo es ser medio correntino, así, medio barcinito. Nosotros tenemos que comprender cómo nació la patria. La patria nació 14 provincias argentinas generando un supraestado por encima de los estados provinciales, que son autónomos, que son federales, en una federación, donde tiene derecho el Estado Nacional únicamente los derechos que le terminan transfiriendo las provincias. Y las provincias, todos aquellos derechos que no transferimos, las seguimos conservando plenamente. Por lo tanto, cuando entra en colisión un derecho o en duda un derecho transferido a la nación o no, se entiende que el derecho lo conserva la provincia de Corrientes o el Estado federal. O sea, creer que nosotros no tenemos un Estado federal en lo político es un error gravísimo. Lo que sí estamos en contra, los que creemos en el federalismo, es en el unitarismo fiscal. Y esto implica nada más ni nada menos que la nación se termina quedando con los recursos y le termina transfiriendo a las provincias que ya la conservaban de todas las obligaciones. Por lo tanto, necesariamente cuando uno habla de federalismo y difuso, lo que estamos hablando es una mezcla, es decir, ¿qué luchamos? ¿Federalismo político o unitarismo fiscal? Y es la lucha que tenemos. Nosotros perdimos un punto de coparticipación en el 87, o en el 88 aproximadamente. Y luego vino la reforma de la Constitución que soterró nuestro derecho, que fue una gran injusticia que vivimos los correntinos, pero no solamente nosotros,
lo vivió La Rioja, lo vivió la provincia de Buenos Aires también. Pero la provincia de Buenos Aires terminó recuperándolo por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense y luego actualizado por la Corte por discrecionalidad del gobierno nacional. La misma discrecionalidad que desenterró esa injusticia con la provincia de La Rioja, y todos los años en el presupuesto nacional, fíjense ustedes, tenés un capítulo que es para enmendar a la provincia de La Rioja del punto perdido de coparticipación. De lo que no se acuerda la nación argentina es nunca de Corrientes. Y nosotros de eso tenemos que conversar, y de hecho conversamos con Patricia. Porque puede ser que nos hayan y tenemos que tener una gran reforma constitucional, pero nosotros tenemos que enmendar ese punto de coparticipación en la distribución perdida de Corrientes respecto de las otras provincias. Es decir, tenemos que trabajar respecto de ello. Hoy nosotros recibimos un punto menos de coparticipación que el Chaco y tenemos la misma cantidad de habitantes. Se nos hace más difícil. Igual los correntinos para remar tenemos brazos fuertes y tenemos buen lomo para aguantar también. Después tiene que venir la otra discusión, que es la discusión que nunca viene. De todas las provincias argentinas, sentarnos con la nación argentina para ver cómo distribuimos las provincias con la nación. Porque si no, la nación se queda con el 65%, a veces llega un poquito más de todos los recursos, y a las provincias lo reparten mucho menos, pero que tiene que ver con una discusión. Por eso creo que nosotros tenemos que hablar del compromiso y la responsabilidad. Hoy que nosotros tenemos equilibrio, más que equilibrio fiscal, nosotros hoy que tenemos superávit de Corrientes, nosotros estamos pensando cómo invertir los recursos, cómo invertir la plata que tenemos, en qué cosa, en algo que es ordenado, como decimos con Pedro, en objetivos. Si nosotros tenemos más recursos, digamos más rápido los objetivos que nos trazamos en nuestro desarrollo, en nuestra planificación de crecimiento. Y si tenemos más plata, vamos a tener objetivos más grandes. En definitiva, la política consiste en eso, en tener plata para lograr desarrollo, para lograr industrialización y para generar trabajo, empleo a los correntinos. Nosotros somos una gran provincia argentina. Hoy estamos 1.200.000 habitantes en Corrientes. Yo creo que hay 1 millón más de correntinos por todos lados. Tenemos nietos, hijos de correntinos, y creo que merecemos construir la patria que queremos. Por eso nosotros desde Corrientes siempre levantamos nuestra bandera, que es la bandera federal. Corrientes levantó 5 ejércitos a lo largo de la historia para defender su soberanía, para defender su libertad, para construir una patria, para dictar una constitución. Por eso que la constitución de Corrientes data de 1821. La Constitución de la Nación Argentina data de 1853 con la anexión de Buenos Aires o la incorporación de Buenos Aires en 1860. Por eso nosotros somos federales, no somos difusos, y nosotros queremos más equidad en los repartos de fondos públicos y discutir estas cosas. Y el compromiso, por eso el agradecimiento, cuando viene un candidato a presidente de la Nación, candidata a presidente de la Nación, como lo es Patricia Bullrich, porque nos permiten mano a mano poder discutir estas cosas en paz, en armonía, en tranquilidad, pensando siempre en todos los miles y miles de argentinos, los miles y miles de provincianos que necesitamos querer vivir mejor todos los días. Y para eso en la Argentina hace falta diálogo, para eso en la Argentina hace falta claridad, y creo que nosotros podemos tenerla para lograr ese objetivo. Gracias. Candidata, señor gobernador, Violeta Costa, para la radio del diario El Litoral.
Mencionaron en algún momento esta cuestión de las localidades del interior, ¿no? Preguntarles en términos políticos, no tanto de animosidad del vecino común, cómo ven o analizan la situación política y también qué medidas o qué políticas se piensan para el interior de la provincia más allá de la industrialización y esas cuestiones, sabiendo por ahí algunos inconvenientes que pueden llegar a tener siendo del interior, digo, acceso a algunas cuestiones como salud y ese tipo de cosas. ¿Qué opino de la política? Es bastante amplia, vaga la pregunta, si me especificás, me decís educación. ¿Qué es lo que creo yo? Que nosotros tenemos que revolucionar la educación. Es lo que estoy diciendo. Si nosotros no generamos nuestro contenido, no hacemos nuestro contenido, lo que nosotros vamos a tener es exclusivamente educación en la capital, por ejemplo. Vamos a tener educación en la capital porque en la capital, lógicamente, están las personas más formadas, las que tienen más posibilidades, está la mayor concentración de escuelas. Nosotros tenemos que los chicos tienen comida en caliente todos los días, damos 300.000 raciones de comida. Si tenés un sistema más fuerte, ¿qué tenés que hacer? Tenés que llevar el conocimiento lo más lejos posible y lo más uniforme posible. ¿Cómo hacemos? Trabajamos contenido, logramos que cada chico cuando ingresa a la secundaria pueda tener su computadora y lo hacemos en las escuelas rurales, pero también lo hacemos en el centro de la capital. Eso te da uniformidad y posibilidades. Y después tenés un sistema que es escalable en materia de salud. En materia de salud, contrariamente a lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o acá nomás en el Chaco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de la salud es privada. Y en la ciudad de Corrientes, o en la provincia de Corrientes, el 85% de la salud es pública. Hay ciudades donde no hay salud privada. Es todo recurso del Estado provincial. Claro que tenemos que hacer un esfuerzo. Hicimos un sistema unificado en materia de salud, donde todos los habitantes de la provincia, esté donde esté, recibían la misma calidad de atención durante el COVID. Por supuesto que nos costó una fortuna incalculable, pero la invertimos y nuestros médicos respondieron, estuvieron, trabajaron y realmente pasaron cerca de 12.000 internaciones por el hospital de campaña. Pasada la pandemia, igual tenemos algunos todavía, comenzamos a mejorar el sistema de salud y comenzamos a desparramar. Estamos haciendo el hospital, a ver, de los que me acuerdo así de memoria, para ir leyendo, el hospital acá, en Corrientes, ahora lo podemos ir a ver. Estamos haciendo el Instituto de Oncología de la provincia de Corrientes, al lado del hospital de campaña. Estamos ampliando el hospital de niños, estamos trabajando en el hospital Vidal, que me acuerdo así de arriba, estamos trabajando en el hospital de Ituzaingó, estamos trabajando y haciendo el hospital de La Cruz, estamos trabajando y ampliando el hospital de Montecasero, estamos haciendo el segundo hospital de niños de Curuzú-Cuatiá, el hospital de niños de Boya, el segundo hospital de niños de la provincia, y así tenemos inversiones, mejorando el sistema. Claro que es perfectible. La plata en materia de salud, yo creo que nunca alcanza, pero hay que invertir lo máximo posible. Hay que generar un sistema que sea equilibrado. Después, bueno, hablar de educación, de industrialización, de parques, en general, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que tenemos que lograr las obras públicas, lo que estamos ayudando a los distintos municipios del interior. Y los ayudamos a pesar de que no es nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos equilibrio en nuestras cuentas e invertimos con los intendentes. Lo que estamos haciendo en la ciudad capital es una reparación histórica que nos comprometimos con Eduardo Pasano, que nos comprometimos con Pedro para poder ayudar a la capital, pero en todas las ciudades existen obras públicas de la provincia que no tienen que ver con una responsabilidad nuestra, que tienen que ver con la responsabilidad que le asigna la Carta Orgánica a sus intendentes. En fin, creo que tenemos mucho. Si hay alguna pregunta más específica la puedo responder, pero creo que tenemos que lograr extender la ayuda de la provincia de Corrientes a cada rincón de nuestra patria chica. Última pregunta. Para la candidata. Rubén Orlando Jiménez, del diario Época. Llegar a ganar una elección implica una alianza. La pregunta va si el compañero de fórmula de Patricia Bullrich va a ser del PRO o del Unión Cívica Radical. A mí me parece que una coalición es una conjunción
de estrategias para el cambio que el país necesita y que esa conjunción de estrategias, de programas, de equipos, tiene que ser en conjunto. Yo creo en la fuerza de la unidad de nuestra coalición, en la potencia que la coalición tiene en todo el territorio nacional, en cada lugar donde uno va, y considero que el PRO, la Unión Cívica Radical, el resto de los partidos que conforman nuestra coalición, tenemos que conjugarnos. Así que mi objetivo es lograr que esa unidad se vea reflejada en la fórmula, en los gabinetes, en las responsabilidades. Nuestro gobierno anterior fue un poquito porteñocéntrico, tenía bastantes más, quizás porque venía del gobierno de la ciudad, tenía demasiados funcionarios porteños o del Gran Buenos Aires y pocos de todo el país. Me parece que ese aprendizaje hay que tomarlo profundamente y que el gabinete, las responsabilidades que hacen a la producción, a la comprensión de la producción, del desarrollo social, de la salud, de las inequidades de las que estábamos hablando, implica que las voces que estén sentadas en la construcción de un gobierno sean voces que representen a todo el país y que representen a las fuerzas a todo el país y a las fuerzas políticas que integran la coalición. Así que mi respuesta es sí. Yo quiero que la fórmula represente la coalición. De esta manera entonces damos por finalizada esta conferencia de prensa.